En el desarrollo de la información, bueno, comenzó en realidad la primera movida la hizo Nicolás Wiñaski ayer, cuando publicó el tema de la apertura del celular iPhone de Roberto Barata. Hoy ya muchos medios están manejando la misma información. Se termina el cuento del lawfare y el reclamo de Barata de que los cuadernos habían sido una construcción hecha por el colega Diego Cabot y por el fiscal Stornelli. Ahí hay prueba abundante por lo que se está comentando. Bien. Ricardo López Murphy, buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Qué campaña, ¿eh? Full, full. Es verdad, ha sido fuerte. Yo estuve en Santa Fe el viernes y sábado, ahí se juegan los senadores, pero me encontré con un conjunto de gente muy valiosa, muy entusiasmada, muy determinada y al mismo tiempo muy convencida que el gobierno nacional le ha hecho un daño muy grande a esa provincia, como a Corrientes, como a Entre Ríos, como a Córdoba, tanto por los biocombustibles como por la prohibición de exportaciones de carne. Es decir, le han hecho un daño estructural, más allá del daño que han hecho por subestimar el problema de seguridad y justicia. Como, no sé si usted ha seguido los episodios, la rebelión prácticamente en La Matanza, Ujú. porque el asesino del kiosquero era uno de los que soltaron ahí en el 2020, Sí. una persona que no podía estar suelta y bueno, terminó haciendo lo que tantas veces dijimos que iba a ser una inmensa tragedia, esta suelta masiva de presos. Bueno, lo que ocurre es que ahí se ha hecho una construcción a lo largo de los años, con una suerte de mito amable o simpático del chorro, del delincuente. Hay dichos de Daddy Brieva, de Guillermo Moreno y de otros actores. Alguno dirá, bueno, pero son actores colaterales, menores. No, expresan un mecanismo y un sistema. Una narrativa que comienza en Zaffaroni, Sí, sí, por no supuesto. perdamos el hilo conductor, porque el hilo conductor comienza en no reconocer que la contraparte de la libertad es la responsabilidad. Usted no puede responsabilizar a otros de sus actos criminales, es usted. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Ahí, bueno, básicamente eso ha sido una prédica que ha erosionado la conciencia, además ha asignado la formación de tantos abogados en distintas facultades en nuestro país y condicionado la participación en el sistema de justicia, conforme se pensare o no, Bueno, ¿no? es claro, eso ha generado una visión abolicionista del derecho penal, es decir, que prácticamente no hay culpa. Eso no se aplica en ningún lugar del mundo, y espero yo que lo podamos revertir como uno de los cambios estructurales que Argentina necesita. Y como usted decía, haber logrado descifrar, o no sé si es la expresión correcta, el iPhone de Barata va a ser extraordinario en el tema de las pruebas, ¿no? Sí, sí, bueno, esto todo indica que además están todas las conversaciones con la ex esposa del remisero Centeno, donde ella en realidad lo extorsiona, barata, le dice, bueno, ustedes se han repartido el dinero, viven una buena vida, yo estoy acá afuera, ella le cuenta el detalle, bueno, hay imágenes del propio Barata que le sacaba, dicen que hay unas 36 fotos aproximadamente a los bolsos. O sea, bueno, se empiezan a juntar las piezas de un modo más que interesante. Le quiero preguntar por lo que hoy es el centro de las cuestiones que algunos colegas míos en Buenos Aires están muy obsesionados en incorporar. Vamos a votar el domingo. La previsión dice que el gobierno va a tener una pérdida de poder importante y habrá un empoderamiento de poder hacia la oposición, que en definitiva son cargos legislativos. ¿Cómo analiza, cómo está viendo lo que viene con una economía a la que le han hecho y nos han hecho un daño increíble, ¿no? Sí, a ver, primero esperemos los resultados. Usted sabe que repartirse la piel del oso Ujú. antes de cazarlo no es mi costumbre. Esperemos confiados, trabajando, militando, fiscalizando los resultados. Yo voy a fiscalizar
día 14, como nos habíamos comprometido y como yo creo que debemos darle ejemplo. Yo tuve una discusión el otro día con un grupo de empresarios que me invitaron a almorzar, a discutir esta cuestión que le preocupa a usted, qué pasará luego. Y bueno, yo digo, ¿cuántos de ustedes van a fiscalizar? Y algunos de ellos se enojaron, ya estamos grandes. Le digo, ¿usted cree que yo no? Hay que, como dice usted, hay que revertir muchas cosas en la Argentina, entre otras la idea de que la patria es de todos. Si queremos preservar nuestra patria amada, nos tenemos que comprometer, si no vamos a tener muchos problemas. Ahora, mi expectativa es que las cosas evolucionen del modo institucionalmente correcto, que se haya aprendido que los episodios posteriores al 12 fueron lamentables para el país y para la fracción del gobierno. No pueden repetir eso, tienen que aceptar el fallo de la ciudadanía y organizar la acción de gobierno con un criterio bastante simple. Hay que normalizar la relación internacional, llegar a un acuerdo con el Club de París, con los organismos multilaterales, balizar el camino que vamos a tener hacia el 2024. Seguramente habrá que buscar, yo creo que en algún momento habrá que buscar algún mecanismo como el que se usó en Grecia, en el sentido de que haya un préstamo de varios países y con eso podamos cancelar parte de la deuda con el fondo y que ese préstamo actúe de modo colateral, pero ese esfuerzo tiene que venir acompañado de una reforma grande en la Argentina que nos dé la posibilidad de salir adelante, de terminar con esos privilegios. De quizá el más notorio de todo, el más escandaloso, son los 2.800.000 que va a cobrar Cristina y los 125 millones de retroactivos. Eso, imagínese usted, cuando vamos mendigando al resto del mundo y se enteran que a la vicepresidenta le damos una pensión de esa envergadura. Y se enteran además que llevamos delegaciones de 120 personas. Usted lo vio a Trudeau sentado solo frente a la delegación argentina. Totalmente. Entonces, hay algo que no funciona, como esto de decir que Córdoba no es parte del país, porque no los vota, porque siente un rechazo. Córdoba es una provincia muy caracterizada en la Argentina por una alta participación del sector privado, una provincia muy trabajadora, y lógicamente no está en la órbita de ese mecanismo de prebendas y clientelismo que tanto daño nos ha hecho. Por eso tiene esa resistencia heroica al gobierno nacional, ¿no? Bueno, ahí desde ya eso viene, inclusive me atrevo a decir, desde el fondo de nuestra historia, pero justamente en relación a lo que usted decía, esto de buscar quizás un préstamo, está atado a varias cosas, ¿no? Por supuesto, la primera es las decisiones internas de reorganización. Argentina No, tiene... claro, no, estoy pensando yo, se lo digo, a ver, la Unión Europea le buscó un préstamo para que no entráramos en esa fracción. Usted vio que el fondo cobra si usted se excede de su cuota. Entonces nos podríamos conseguir que varios países con los DEC que recibieron nos hicieran un préstamo en condiciones concesionales, pero sujeto naturalmente a un programa de reformas que haga que Argentina movilice sus recursos, vuelva a trabajar, vuelva a exportar, vuelva a invertir, termine con los vicios y con la inflación, con las malas costumbres que tenemos. Es decir, a ver, José Luis, yo explicaba en Santa Fe el otro día que Alberdi en la Constitución dice: el Banco Federal, o lo que sería el Banco Central, responde al Parlamento. Acá es una oficina
de la tesorería argentina y emite lo que puede. Usted vio que estamos importando billetes porque no hacen abasto las imprentas estas que habían comprado de Silcone y de la Casa de Moneda. La Constitución dice que no se pueden endeudar sin consultar al Congreso. La Constitución dice que no se pueden aumentar los impuestos sin consultar al Congreso. El impuesto más grande que existe en la Argentina es la brecha cambiaria, que el Banco Central compra a 66 pesos el dólar y lo vende a 200. Y por último dice que no se puede confiscar, y acá se está confiscando todo el tiempo propiedades, recursos, cobrando impuestos extravagantes que exceden claramente la rentabilidad. Entonces estamos en un mundo donde volver a la Constitución implica volver a la estabilidad, volver a la previsibilidad, volver al orden. Tenemos ahí un desafío a la soberanía nacional con el RAM, importando armas, guerrilleros. Eso también hay que terminarlo y tenemos que dejarnos de jorobar con esto de no poder utilizar todos los medios del Estado. Bueno, ahí en definitiva lo que hay es claramente una responsabilidad del gobierno nacional, está a la vista. Es más, los guardaparques han denunciado al director de Parques Nacionales por la inacción a la que los somete con las órdenes políticas, ¿no? La verdad que eso es de una naturaleza gravísima. Yo me atrevo a hablar de traición a la patria, literalmente, en este caso. Pero por eso usted tiene un conjunto de cosas que tiene que resolver. En ese sentido, yo creo que una derrota del gobierno va a hacer marchar al país en una dirección distinta. Esperemos que sí. Un abrazo a la distancia, Ricardo, gracias. Igualmente. Bueno, seguimos en un instante. Este era Ricardo López Murphy, ya seguimos.